Una feliz semana para todos ustedes, hermanos y hermanas. Qué gusto y qué alegría es encontrarnos de nuevo esta nueva semana, ahora con un nuevo repaso de la lección de escuela sabática que titula La verdad presente en Deuteronomio. Esta lección, apreciados hermanos, ya es la número 13, que titula La resurrección de Moisés. Vamos a rescatar muchas enseñanzas de la verdad presente en este bonito libro, en este bonito trimestre. Agradecemos muchísimo a Dios que nos ha permitido, como siempre, compartir este material, dejarlo allí para que tú puedas escucharlo, tal vez si haces alguna otra actividad, o tal vez prestar la atención para poder compartirlo luego a través de la clase bíblica de todos los sábados. Quiero enviar un saludo muy especial a toda la comunidad muy linda que a través de estos materiales pues sigue compartiendo esperanza, sigue compartiendo enseñanza bíblica y sigue llevando esperanza a todas las personas que están prestas a oír el mensaje. Este bosquejo ha sido preparado para el 25 de diciembre, o sea, quiere decir de que en las fechas navideñas que se acostumbran a llevar en estos días, pues estaremos también llevando la palabra de Dios. Así que estas fechas son primordiales, son esenciales para poder compartir el mensaje, así que tenemos que estar preparados siempre para poder compartir el evangelio. Quiero también invitarte a poder compartir este material. Como siempre, las diapositivas que se preparan semanalmente están siendo dejadas allí en el link de la descripción de este video. Si tú deseas usarlas, por favor, eres libre de hacerlo. Adelante, te animo a hacerlo. Yo voy a estar muy gustoso de poder compartir contigo este material. Muy bien, vamos entonces a comenzar, apreciados hermanos. Sin más que decir, vamos a inclinar el rostro como siempre a pedir la dirección de Dios. Oramos. Bendito Padre, muchas gracias, Señor, por regalarnos este momento maravilloso que siempre es estudiar tu palabra. Guíanos, Señor, a través de la lección de escuela sabática para poder enriquecernos un poquito más, para poder crecer un poquito más, Señor, de tu gracia. Te suplicamos que nos ayudes siempre y ayudes a todas las personas que a través de estos videos pueden, Señor, ir aprendiendo un poquito más, complementando un poquito más lo que ellos ya conocen. Señor, gracias por todo. Guíanos, te lo suplicamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Dicho esto, entonces, vamos a comenzar con la lección de escuela sabática. Esta semana el versículo para memorizar dijo lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas 9. Esto vamos a encontrar en este capítulo y es muy interesante porque este versículo nos habla muchísimo de lo que a veces nosotros no hemos comprendido todavía de cómo funciona la gracia de Dios. Y a través de toda esta lección veremos a Moisés en dos escenas primordiales. La primera, que Moisés ve la tierra prometida como señal de que la promesa estaba intacta. A pesar que él no iba a ingresar, la promesa estaba intacta de que la tierra prometida estaba allí y que la podría disfrutar más adelante, pero que la promesa es una realidad. Ahora también veremos a Moisés en otra escena donde hay una disputa por el cuerpo de Moisés. Lo que acabamos de leer, que el arcángel Miguel contendía con el diablo, o sea, había una disputa por el cuerpo de Moisés, como vemos aquí. Y no se atrevió a proferir juicio, dice el arcángel Miguel, no se atrevió a proferir juicio contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Y con eso básicamente ya había vencido, porque así funciona la vida del cristiano. Cuando tú te atreves a discutir, a pelear contra él, nunca vas a ganar, jamás. El único que puede vencer es el Todopoderoso. A Él debemos de encomendarnos siempre para que Él proteja, cuide y bendiga todos nuestros intereses. ¿Está bien? Vamos entonces ahora con el comentario del día domingo. Ha titulado El pecado de Moisés, que es la primera parte. Esta lección ha dividido esta parte muy interesante de Números 21 al 13, donde encontramos a Moisés muy humanamente
tal vez cansado, agobiado, después de un peregrinaje de varios años en el desierto, cometer un error. Y muchas personas dicen, pero tanto ha hecho este hombre de Dios, este profeta guió al pueblo, lo sacó, hizo muchas proezas en el nombre del Señor, y un pequeño error bastó para que él finalmente pecase contra Dios. El comentario dice, Moisés harto de la rebeldía del pueblo, porque los que estudian estos pasajes suponen que él estuvo realmente cansado, porque aquel lugar luego más adelante es llamado el monte de la rencilla o lugar de la rencilla. ¿Por qué? Porque aparentemente Moisés tenía guardado en su corazón un tanto de cólera, un tanto vamos a decir así, de rencilla, porque el pueblo había estado como que ya cansándolo una y otra vez, hasta tal punto que Moisés llegó a creer que el pueblo estaba odiándolo a él, es decir, que no le caía muy bien Moisés. Y ese sentimiento entonces empezó a ser ya personal. El problema ya no era con todo el pueblo y con lo que estaban allí, el problema era Moisés. Eso es lo que creía él. Por eso que él se llenó de cólera y lamentablemente hizo algo que Dios no le había dicho que haga. Vamos a leer la palabra de Dios para entender el contexto. Aquí cuando hablamos de la roca tenemos que entender también que es una manera también de describir a Jesucristo, porque 1 Corintios 10:4 dice lo siguiente, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Ok? Eso primeramente. Pero también tenemos que leer lo que dice en Números 20, del 1 al 13, que es clave para que entendamos lo que la primera y la segunda parte nos van a narrar. Dice así la palabra de Dios, versículo número 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cabes, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, aquí ya podemos ver que el pueblo está pero furioso contra Moisés. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos en este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, aquí vamos a tomar mucho cuidado en este versículo. Versículo 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación, a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él mandó, y reuniendo a Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, les dijo, oíd ahora, rebeldes. Allí ya vemos el problema. Moisés estaba furioso, estaba renegando. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Ahora, Dios le había dicho, ¿vas a golpear? No. Ese fue un acto que muy humanamente fue una reacción por su enojo. Dios le había dicho, hablarás, para que también se cumpla la palabra, el mandato de Dios de su palabra, que su palabra es verdad, que las promesas que Él dice son verdad. Y no del acto de golpear una roca, atribuyendo realmente que este era una manera de desquitarse de Moisés. El versículo número 12 dice, Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla.
por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Entonces, apreciados hermanos, es muy difícil a veces que como seres humanos sepamos tomar decisiones cuando estamos malhumorados, cuando estamos renegando, cuando estamos furiosos. Y son muy pocas las personas que toman un tiempo para poder pensar, meditar y tomar una decisión. Pero digo muy pocas, pero las hay. Porque las promesas de Dios son verdad. Dios puede transformar ese carácter rebelde que tal vez tienes en este momento. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? Pero Dios puede hacer ese milagro que tú necesitas. ¿Cuántas veces malhumorados hemos cometido un error que ha terminado siendo en pecado y que ha terminado desagradando a Dios en nuestras acciones? Esto realmente es para pensar. Y el día lunes, que tituló El pecado de Moisés, segunda parte, vamos a ver un poquito más de lo que dice aquí el texto. El pecado de Moisés consistió en hacer del milagro que Dios le había pedido que haga algo tan humano, algo tan trivial. Agarró un palo, como quien dice, sale ahí agua, sal, y golpeó la roca 2 veces, no tan solo, ni siquiera solo una, sino 2 veces, y el agua pues salió porque había Dios prometido. Dios no podía retractarse. La promesa tenía que cumplirse, pero en vez de que Moisés simplemente ordene para que Dios haga salir de allí, él golpeó aquella peña, y la gente que vio el milagro dijo: ah, Moisés golpeó la peña, entonces Moisés es el que hizo esto. Y allí ocurrió el problema. Porque nosotros debemos de entender que cuando sucede un milagro en nuestra vida, no hemos sido nosotros. Y peor aún, cuando la gente es testigo de muchas maravillas que Dios hace en nuestra vida, no nos atribuyamos esas bendiciones a nuestros dones, a nuestras habilidades y demás cosas. Fue Dios siempre el que a través de su palabra nos ha bendecido. En la Biblia encuentras cantidad increíble de versículos con promesa. Y un pastor decía: si tan solo te hicieses de una sola, y realmente entenderías el contexto y pedirías al Señor, te aseguro que vivirías realmente el milagro que Dios ha prometido. Y esto, en cierto modo, hermanos, debe llevarnos a reflexionar, porque como veíamos en la primera parte del pecado de Moisés, Moisés estaba malhumorado, pero su mal humor venía a razón de una rencilla que él había tenido. Era todas las veces que este pueblo había hablado contra él, habían blasfemado, por así decirlo, contra él, y también obviamente contra Dios, porque eso es lo que nos dice la palabra. Hablaban contra él y también hablaban contra Dios. Pero si nosotros tomamos el ejemplo ahora de aquella vez que cuando el pueblo de Israel estaba empezando a crecer, y cuando Samuel, el sacerdote y profeta, estaba al cargo de toda la congregación. Esto lo encontramos en Primera de Reyes y también en Segunda. Dios dice: mira, yo entiendo, el pueblo ha pedido rey, pero no es que quieran rey, sino porque me han desechado a mí como su rey. No es porque a ti, Samuel, no te quieran, sino porque a mí no me han querido. Y esto es lo que pasa. Cuando nosotros hacemos algo en la vida, debemos de entender de que cuando renegamos para cualquier cosa, no renegamos solamente con las personas que nos han hecho daño, sino muchas veces también son ocasión para renegar contra Dios. Y muchas veces estamos sumergidos tantos problemas, con tanta cólera encima, que llegamos finalmente a convertir de nuestra vida como aquel monte de la rencilla, como aquel lugar que fue llamado como las aguas de la rencilla. Mira qué interesante. Entonces, yo he colocado allí una foto de una persona boxeando, ¿no? Y eso debe llevarnos a entender de que no siempre debemos de reaccionar en contra del prójimo. Siempre debemos de dejar que Dios se encargue de esto. Dios se encargue, y Él es juez y Él es justo. Nosotros solo somos pasajeros en este mundo. Por otro lado, el día martes tituló La muerte de Moisés. Y en este día el comentario es muy interesante porque, según Génesis 12:7,
vemos que Dios había prometido que su pueblo, los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, van a heredar estas tierras prometidas maravillosas, pero vemos también de que lamentablemente Moisés, al observar la tierra, Dios le dice, mira, vas a ver la tierra, pero no vas a entrar. Y para muchas personas que leen este texto, pudiese sonar incluso como una burla. Mira, Moisés, has pecado hace poco y bueno, aquí está. Pudiste haber disfrutado de esto, pero no vas a entrar. Así que bueno, tú te lo perdiste. No, aquí Dios no está diciendo eso. Aquí Dios está diciendo a Moisés, hasta aquí ha llegado el peregrinaje y quiero mostrarte estas tierras prometidas porque sé que tú vas a descansar ahora. Pero yo quiero decirte una cosa, de que las promesas que yo he hecho a tus padres y las que vienen después de ti, las generaciones que vienen después de ti, son una realidad. La tierra prometida es verdad, es real. Míralas, están allí. Tú vas a pasar al descanso, pero tú vas a disfrutar de ellas. No has andado en esta vida creyendo, orando, pidiendo a Dios, yendo a la iglesia, compartiendo el evangelio y luego no va a haber nada. No, tú has hecho todo eso, pero mira, hermano y hermana, todas las maravillas que Dios te promete y que son verdad. Nosotros disfrutaremos de esa tierra. Puede que en esta vida pases al descanso en algún momento, porque de eso es lo que habla la muerte de Moisés. Moisés descansó porque ya su tiempo había llegado, él ya estaba avanzado de edad, aunque la palabra de Dios decía que sus ojos no se le habían oscurecido y que tenía todavía vigor, pero este hombre estaba fatigado. Recuerda la escena pasada, este hombre estaba pero cansado porque dijo, oíd rebeldes, y golpeó la roca. Realmente Moisés estaba agotado porque nosotros somos así, hermanos. No hay persona perfecta en este mundo. El único perfecto que vino a demostrar es Jesús. Pero Moisés, como muy humano como él fue y como somos nosotros, estaba agotado. Y aunque él se pudo haber hecho fuerte y valiente a resistir, Dios conocía muy bien que este hombre necesitaba ese descanso. Necesitaba finalmente descansar de todo el peregrinaje. Él ya había cumplido. Luego vendría Josué, que también dice luego más adelante el texto bíblico, que Josué fue lleno del Espíritu Santo porque Moisés impuso sus manos sobre él. Ahora le tocaba a otro tomar la batuta. Pero Moisés estaba cansado. Y antes de que Moisés muriera, Dios le muestra la tierra que había prometido a sus padres. Y esto con el motivo de enseñarle que a pesar de sus errores y los del pueblo, Dios sería fiel a su promesa. ¡Qué maravilloso! Hoy en día nosotros estamos cansados, puede que pasen muchas cosas en nuestra vida, pero ten la seguridad que la promesa de la vida eterna, de la Canaán celestial, es realmente real. Y que tú, hermano, hermana, vas a disfrutarla. ¡Qué maravilloso! Es así como el día miércoles, la lección de escuela sabática habló de la resurrección de Moisés. Y este día es muy interesante porque hay algunos textos, sobre todo Judas, que habla de una disputa de Satanás con el arcángel Miguel. Y esto vamos a nosotros a entender en su contexto. Dice el comentario, a pesar de que Moisés cometió el pecado de ponerse en lugar de Dios, porque Isaías 14, hermanos, nos muestra ese pecado tremendo que también lo tuvo Satanás. Él dijo, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y Moisés, cuando golpeó la roca, también se puso en lugar de Dios porque él se atribuyó, él dijo, voy a golpear esta roca y saldrá. Él estaba renegando y lamentablemente tomó una mala decisión. Y él había pecado, entonces todo pecado conlleva la muerte, conlleva el sufrimiento, al dolor. Pero debemos entender nosotros que ahora existe una gracia maravillosa. Y este capítulo de Judas nos habla cosas maravillosas que también nosotros como creyentes de la palabra, como creyentes de Jesús experimentaremos. Vamos a leer brevemente lo que dice Judas 9.
Vamos a leer a partir del versículo 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y más adelante, Dios finalmente toma el cuerpo de Moisés y resucita a Moisés, lo lleva al cielo. Tenemos la seguridad de esto porque más adelante en los evangelios encontramos en el monte de la transfiguración de que los discípulos que habían subido, los 3 discípulos que habían subido, Pedro, Jacobo y Juan habían subido con Jesús al monte. Cuando Jesús se transfigura, ve a Elías y a Moisés a su lado. Y una voz que les dijo, oíd a este es mi hijo, oíd a él, háganle caso a él. Y debemos nosotros entender, hermanos y hermanas, de que así como nosotros caminamos en este peregrinaje todos los días, tratando de hacerlo mejor, un día me equivoco, un día sufro, un día lloro, un día mi ser querido ha pasado al descanso, pero ten la seguridad de que Dios nos resucitará y que tal vez Satanás aparezca a disputar también nuestro cuerpo, pero que fielmente Dios aparecerá para decir, el Señor te reprenda. Este hijo mío, esta hija mía, cumplió en la vida, en el peregrinaje, en el desierto de esta vida, predicando el evangelio, enseñando la palabra, siendo fiel en lo poco para luego ser fiel en lo mucho. Y entonces el Señor te reprenda. Y cuando Dios diga eso, Satanás no tendrá ninguna objeción, él simplemente se irá. Porque así como en el Antiguo Testamento, este corderito que se sacrificaba siempre en el holocausto, significaba que iba a haber un redentor por el cual nosotros seríamos salvos por la sangre del cordero. Así también Cristo nos ha limpiado y resucitaremos en aquel día gloriosos y abrazaremos al Señor. Esa será la mayor bendición que podremos recibir. Y así es como nos vamos preparando día tras día, apreciados hermanos. El día jueves tituló La resurrección de todos. Y aquí hay un pasaje en 1 Corintios 15, 13 al 22. El texto en conclusión dice de que si Cristo no hubiese resucitado, entonces vana sería nuestra predicación, vano sería el evangelio, no habría sentido que prediquemos, pero Cristo resucitó de los muertos, venció la muerte, demostró que se había cumplido la promesa maravillosa. Y así como veníamos diciendo, así como Moisés resucitó, así también nosotros resucitaremos, podremos abrazar aquellos seres queridos que ya no están con nosotros. Tal vez estás pensando en aquella persona que por algún motivo no pudiste despedir. Aquella persona que a veces por cosas de la vida pasaron al descanso y ya no están más a tu lado. Tal vez te lamentas, tal vez durante toda tu vida has ido perdiendo a seres queridos que tú conoces muy bien, pero que tal vez te faltó oportunidades para poder disfrutar con esas personas. O tal vez que te quedó algo pendiente que hacer con ellas. Pero Dios te devolverá a esos seres queridos y podrás abrazarlos. Podrás quererlos. Y tienes que tener mucha fe cuando nosotros nos acercamos a Jesús. Tenemos que tener mucha fe de que todo lo que pidamos al Señor, Él lo hará, si lo hacemos con fe, si lo hacemos convenientemente. Hay un texto maravilloso en este pasaje. 1 Corintios capítulo 15 versículos 13 al 22 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Amén, Señor Jesús. Gracias por darnos este privilegio. Antes la muerte era un dolor de cabeza, era un miedo que no podíamos describir. Antes la muerte parecía tan oscura nuestro destino que llenos de orgullo, llenos de no querer aceptarlo, buscábamos soluciones momentáneas, placeres momentáneos, momentos momentáneos. Pero ahora que conocemos la vida eterna y que viviremos creciendo en gracia con Cristo por la eternidad, entonces buscamos cosas más grandes, momentos más hermosos, buscamos disfrutar realmente de lo que Dios nos ha dado en esta vida, porque sabemos que en su nombre habrán cosas más hermosas que disfrutar. Todas las cosas de este mundo terminaron, el deleite de este mundo se ha acabado, pero en Cristo Jesús nosotros recibimos el mejor deleite, la paz y la seguridad de que viviremos por la eternidad a su lado, y que aquellos que pasaron antes que nosotros también estarán a nuestro lado. Ellen Harmon de White, ella describe un poco esta gloria que recibiremos y la bendición que reciben los que descansan en Cristo. El día mismo en que se corta el cordón de plata y se quiebra el tazón de oro, perecen los pensamientos de los hombres. Los que bajan a la tumba permanecen en silencio. Nada saben de lo que se hace bajo el sol. Descanso bendito para los exhaustos justos, largo o corto. El tiempo no les parecerá más que un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte para entrar en una gloriosa inmortalidad. Sabes que el descanso, la muerte es tan solo un momento corto, dice Elena de White. El tiempo no les parecerá más que un momento. Cuando uno cierra los ojos, entonces en un abrir y cerrar de ojos abrirá y el sonar de la trompeta resucitará a todos los muertos. Hermanos, la muerte es más que un momento, es un descanso. Todo se ha acabado, pero hay una gloria, una bendita esperanza de que podamos disfrutar de sus bendiciones. Apreciados hermanos, ¿qué aprendimos esta semana? Primeramente, aprendimos que como Moisés también nosotros resucitaremos. Hemos cometido pecados, dolores, tristezas, aflicciones a las personas, pero en Cristo Jesús tenemos la esperanza de que Él nos resucitará, que el arcángel Miguel contendrá contra Satanás y Jesucristo dirá, el Señor te reprenda. Y entonces Él huirá porque Él no tiene poder. También dice el texto, como Moisés contempló la promesa de la tierra prometida, así también nosotros la hacemos ahora. Ahora estamos mirando, conociendo, disfrutando de esta vida también aquí en la tierra, pero observamos lo que está más allá en el cielo, aquel mundo donde ya no habrá ansiedad, no habrá falta de nada, todos tendremos paz y amor en nuestros corazones. No habrá miedo. No tendrás que preocuparte de si llegará la noche y te hará frío. No sentirás más el dolor del clima crudo que a veces te llega la noche cuando no tienes abrigo. No necesitarás de un techo que te cobije, ni de paredes que te resguarden, porque todo será perfecto en aquel lugar. Manos a la obra entonces, apreciados hermanos. Esta semana organiza una actividad aprovechando las fechas navideñas y comparte esperanza a través de la palabra de Dios. No dejes de leer tu Biblia. Nunca dejes de leer tu Biblia.
Y vamos a terminar como siempre agradeciendo al Señor porque este trimestre nos ha acompañado compartiendo estas lecciones, enseñando tal vez lo poco que uno pueda aprender, pero que considero que por muy poco que sea, puede ser de gran ayuda para muchos de nosotros. Hermanos, tengo que decir algo, tengo que ser sincero. Estas vacaciones de enero estaremos saliendo a hacer misión a través del colportaje y puede que sea imposible compartir al menos este trimestre que se nos viene, este primer trimestre del 2022, los repasos de lección de escuela sabática. Pediré mucho a Dios que me ayude a poder hacerlo tal vez antes, pero si en caso sea imposible, yo agradezco muchísimo que cada uno de ustedes que ha ido acompañando este canal ha podido participar también de este bonito sentir que es aprender más de la palabra de Dios. Sin embargo, en la medida de lo posible estaré siempre conectándome a través siempre de las redes sociales. En Facebook estoy compartiendo diariamente reavivados por su palabra, también semanalmente escuela sabática, a través de YouTube por los videos. En Telegram hay un canal también donde se comparte de manera personal estos materiales. Si tú, hermano querido, hermana querida, quieres disfrutar de esto, te invito también a poder ingresar y compartir estos materiales. Sin embargo, oremos mucho a Dios porque Él es el único que tiene el poder de distribuir todo en este mundo. Que Dios te bendiga mucho. La palabra de Dios en 1 de Juan 5:14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Vamos a orar. Vamos a agradecer al Señor por este trimestre de escuela sabática. Oramos. Bendito Señor, muchas gracias Padre Santo por regalarnos este momento maravilloso donde hemos repasado la lección de escuela sabática. Te suplicamos por cada hermano y hermana que a través de estas lecciones viene recibiendo tan solo un poco más del comentario que tú has compartido y que has distribuido por todo el mundo, que es la verdad presente para nuestra época. Bendícelo, Señor, bendíceme a mí también, acompáñame en todas las actividades que tendremos que hacer en estas vacaciones. Guíanos, Señor, siempre te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Un abrazo a todos ustedes y que pasen unas excelentes fiestas navideñas y que Dios los bendiga muchísimo. Un abrazo para todos. Bendiciones. Chao, chao.